¿Te imaginas ver algo que desafíe todo lo que creías saber sobre la realidad? Imagina caminar por una calle tranquila, sin previo aviso, y ver aparecer un ciclista de la nada, sin que nadie lo haya visto llegar. O descubrir una huella de dinosaurio en una pared vertical, como si el tiempo se hubiera detenido. Y si te dijera que estos sucesos no son parte de una película, sino eventos reales, capturados en video y sin explicación alguna. A lo largo de este video, nos sumergiremos en fenómenos tan extraños y desconcertantes que hasta los más escépticos se verán obligados a preguntarse: ¿y si la realidad no es lo que parece? Prepárate para una serie de misterios tan fascinantes que no podrás dejar de ver hasta el final. La aparición imposible. ¿Qué harías si lo cotidiano se rompiera sin previo aviso? En una calle tranquila de Rusia, un hombre conversaba mientras otro tocaba el acordeón. Todo era habitual, hasta que, de la nada, un ciclista apareció detrás de ellos. No se escuchó frenada, no hubo sombra, ni aviso alguno. El video, grabado con una cámara casera, muestra la repentina aparición sin cortes evidentes. El camarógrafo incluso pregunta, confundido, ¿de dónde salió? El ciclista pedalea con calma, como si nada. ¿Fue un simple fallo de percepción? ¿Una manipulación digital? ¿O algo más profundo que desafía las leyes de nuestra realidad conocida? El video, que desconcierta la cámara, sigue grabando sin interrupciones. Vemos al músico tocando con alegría y al amigo conversando, cuando de pronto, el ciclista surge entre ellos. No hay curva, sonido previo ni sombra que anticipe su llegada. Solo está ahí, como si hubiera aparecido con un clic. La grabación es continua, sin ediciones ni signos de montaje. Lo más inquietante es que ninguno de los testigos parece haberlo notado. El ciclista no reacciona, ni ellos tampoco. El espectador, sin embargo, sí. Y en ese instante comienza la duda. ¿Cómo puede algo tan común parecer tan anómalo, tan fuera del guión natural? La red explota en teorías. Cuando el video fue subido a internet, las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de horas, miles de usuarios compartían teorías que iban desde lo razonable hasta lo fantástico. Algunos afirmaban que el ciclista simplemente había salido de un punto ciego de la cámara, pero otros aseguraban que era un claro caso de teletransportación. En foros especializados, incluso físicos debatían si este fenómeno podría tener alguna base en la física cuántica. La idea de mover un cuerpo humano de un punto a otro sin atravesar el espacio no es nueva, pero verlo grabado lo cambia todo. ¿Un fallo en la Matrix? Cuando la ciencia no ofrece respuestas inmediatas, la imaginación toma el control. Muchos comenzaron a hablar de un posible fallo en la Matrix, una anomalía en la supuesta simulación en la que vivimos. Según esta teoría, lo que ocurrió con el ciclista sería un glitch, un error en la codificación del mundo, como en un videojuego, donde un personaje aparece tarde o se materializa en el lugar equivocado. ¿Y si no fue un fenómeno físico, sino un descuido del sistema? La idea suena descabellada, pero cada vez más personas afirman haber presenciado situaciones igual de imposibles. El silencio de los testigos. Lo más inquietante no es solo la aparición repentina del ciclista, sino la reacción, o la falta de ella, de quienes están presentes. El hombre que conversa no se inmuta. El músico sigue tocando como si nada hubiera pasado. Ni un gesto, ni una mirada. El ciclista pasa a centímetros y parece invisible para todos, menos para la cámara. ¿Podría ser que solo los dispositivos electrónicos logran captar estas anomalías? ¿O será que nuestros sentidos, limitados y selectivos, ignoran lo que no comprenden? El silencio de los testigos añade una capa de misterio aún más perturbadora al evento. Percepción y tecnología. Nuestros sentidos nos hacen confiar en una realidad estable, pero ¿y si solo captamos una pequeña fracción de lo que realmente ocurre? Estudios revelan que el ojo humano no percibe ni una décima parte del espectro visible. Las cámaras, por el contrario, ven más allá. Graban en infrarrojo, detectan movimiento sutil, capturan lo imperceptible. Tal vez el ciclista siempre estuvo allí, pero solo la lente pudo registrarlo. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas cosas suceden a nuestro alrededor sin que las notemos? Y peor aún, ¿cuántas veces ignoramos lo extraño solo porque nuestros sentidos lo pasan por alto? Rusia, tierra de misterios. No es casualidad que este fenómeno haya ocurrido en Rusia, un país inmenso donde lo inexplicable parece encontrar refugio.
Desde los montes Urales hasta Siberia, abundan relatos de luces extrañas, criaturas desconocidas y eventos que escapan a la razón. La historia del ciclista se suma a una larga lista de sucesos que alimentan la mitología contemporánea. Algunos investigadores creen que existen zonas del planeta donde las leyes físicas no se comportan de manera constante. ¿Podría ser este rincón una de esas zonas especiales? En una tierra donde lo inexplicable es cotidiano, todo parece posible, incluso desaparecer y volver a aparecer. Una lección velada. A veces, los momentos inexplicables sirven para algo más que asombrarnos. Nos obligan a cuestionar. Este video, aunque breve, interrumpe nuestra rutina de certezas. Nos recuerda que, por muy avanzados que estemos, seguimos sin entender completamente el mundo. Lo que parece una simple grabación casera, nos empuja a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras leyes naturales. Si un ciclista puede aparecer de la nada sin explicación coherente, ¿qué otros elementos podrían estar escapando a nuestra percepción? En el fondo, no se trata solo del video, sino de la incomodidad que provoca al enfrentarnos con lo que no controlamos, más allá de lo evidente. Quizás la verdadera enseñanza esté en aceptar que lo imposible no siempre lo es. La aparición del ciclista no solo plantea dudas técnicas, también filosóficas. ¿Qué es real? ¿Hasta dónde llega nuestra comprensión? Vivimos convencidos de que la realidad es sólida, pero bastan unos pocos fotogramas para desarmar esa ilusión. Tal vez el mundo esté lleno de fallos invisibles, de errores que solo vemos cuando estamos en el momento y lugar precisos. Y tal vez, justo en esos errores, se esconda la verdad. Porque a veces, lo que más tememos no es lo desconocido, sino verlo frente a nosotros. Una caminata fuera del tiempo, Grover Marquina no imaginaba que su paseo por el cráter de Maragua cambiaría su percepción del mundo. Era un día soleado, el cielo despejado, y la piedra parecía tan antigua como el tiempo. De pronto, entre las grietas del terreno, vio algo inusual, una huella gigantesca marcada en una pared vertical. Medía más de 1 metro, una forma definida que no coincidía con ningún animal moderno. El silencio del lugar hizo más profundo el asombro. ¿Era posible que un ser tan colosal hubiese caminado por allí? O peor aún, ¿cómo llegó esa huella hasta una superficie completamente vertical? El eco de los dinosaurios. La huella encontrada desconcertó incluso a los expertos. Su tamaño, forma y profundidad indicaban que no podía haber sido dejada por ningún animal actual. Varios paleontólogos analizaron el descubrimiento y sugirieron que tal vez pertenecía al Abalosaurus, un depredador temido que vivió durante el Cretácico. Este dinosaurio bípedo, similar al Tyrannosaurus rex, caminaba sobre 2 patas y tenía brazos diminutos. Pero un detalle inquietante persistía: la orientación de la huella. ¿Cómo pudo quedar en vertical si esos animales caminaban sobre el suelo? Aquello no solo desafiaba la geología, sino también la lógica misma de la historia natural. Un fósil fuera de lugar. Los investigadores comenzaron a estudiar el área con mayor detalle. A simple vista, la formación rocosa parecía haber sido empujada hacia arriba por fuerzas tectónicas. Sin embargo, la huella no mostraba signos de deformación, lo que descartaba movimientos recientes. Algunos teóricos propusieron que, hace millones de años, esa superficie podría haber sido el suelo original antes de que la actividad geológica la elevara. Pero ni esa hipótesis lograba convencer a todos. El enigma de cómo una criatura de hace más de 100 millones de años dejó su marca en un muro vertical seguía generando debates acalorados en la comunidad científica. Entre el mito y la ciencia. Mientras los científicos analizaban datos, las leyendas locales cobraban fuerza. Algunos habitantes hablaban de un gigante de piedra que caminó por la región en tiempos antiguos. Otros creían que las huellas eran señales de seres celestiales que descendieron en la prehistoria. Aunque estas historias parecían más poéticas que reales, coincidían en un punto: lo encontrado no era común. En un país tan rico en cultura ancestral como Bolivia, lo sagrado y lo arqueológico a menudo se entrelazan. Y tal vez, en este caso, la huella no solo pertenece al pasado fósil, sino también al imaginario eterno de un pueblo. La escala de lo imposible. Con el tiempo, más exploradores se acercaron al cráter de Maragua para ver la huella con sus propios ojos. Algunos midieron el rastro con precisión. Tenía aproximadamente 115 centímetros de largo, una proporción que solo se encuentra en depredadores gigantes del pasado.
La idea de que esa criatura hubiese dejado su marca intacta durante millones de años impresionaba tanto como inquietaba. ¿Qué otros secretos permanecían enterrados o incrustados en las rocas del lugar? ¿Y cuántos habían sido ignorados por siglos? En cada paso que daba Grover Marquina, el suelo parecía murmurar ecos antiguos, demasiado grandes para ser olvidados. La ciencia aún no responde. A pesar de múltiples análisis, la ciencia aún no ofrece una respuesta definitiva. ¿Fósil real o simple ilusión geológica? Algunos expertos sugieren que la huella podría haber sido alterada por la erosión, dándole forma de pisada. Pero esa teoría no explica su simetría ni profundidad. Otros apuntan a la posibilidad de un descubrimiento paleontológico extraordinario, de esos que reescriben libros y desafían certezas. La huella de Maragua continúa allí, silenciosa, expuesta al viento y al sol, como esperando que alguien finalmente comprenda su origen. A veces, los secretos más grandes no están ocultos. Simplemente no sabemos mirar con los ojos correctos. Un mensaje entre sombras. En enero del año 2012, apareció un mensaje en un foro llamado 4chan. No tenía colores, ni sonidos, solo letras blancas sobre fondo negro. El texto era directo. Buscaban personas inteligentes, y ese mensaje era una prueba. Firmado por una entidad llamada Cicada 3301, aquel post marcó el inicio de uno de los misterios digitales más inquietantes del siglo. No se trataba de spam ni de bromas. Quienes se atrevieron a seguir el rastro se toparon con acertijos, coordenadas geográficas y códigos cifrados. Era solo el comienzo de un laberinto que aún hoy nadie logra comprender del todo. El rompecabezas global. Lo que parecía ser una simple prueba de ingenio se convirtió en una búsqueda a escala mundial. Quienes resolvían los primeros desafíos eran guiados a otros más complejos. Códigos QR en calles de Varsovia, imágenes encriptadas ocultas en la web profunda, referencias literarias ocultas en libros antiguos. Todo estaba cuidadosamente diseñado. Participantes de todos los continentes comenzaron a compartir pistas, a crear foros secretos y a documentar sus avances. Sin embargo, Cicada nunca dio nombres ni instrucciones claras. Era un rompecabezas sin borde, una invitación abierta a la obsesión. Cada pista parecía llevar más cerca, y a la vez más lejos. Los elegidos invisibles. Después de semanas resolviendo acertijos, algunos usuarios informaron haber llegado a una última etapa. Allí, la comunicación con Cicada se volvía privada. Se les pedía discreción absoluta, y luego, silencio. Nadie volvió a saber de ellos. Nunca revelaron qué encontraron ni quién estaba detrás. No hubo recompensa pública, ni explicación. Solo ausencia. Eso alimentó teorías inquietantes. ¿Había sido una prueba de reclutamiento para agencias de inteligencia? ¿O se trataba de un grupo oculto buscando mentes brillantes para fines desconocidos? Lo cierto es que aquellos que llegaron al final, si es que lo hicieron, simplemente desaparecieron del mapa digital como si nunca hubieran existido. Teorías y conspiraciones. Con el tiempo, las teorías se multiplicaron. Algunos afirmaban que Cicada era una secta digital con intenciones filosóficas. Otros pensaban en agencias como la NSA o Anonymous, usando los acertijos para encontrar talento. También hubo quien afirmó que era una inteligencia artificial probando sus límites de interacción humana. Cada año, durante 3 ciclos consecutivos, nuevos acertijos aparecieron, y luego cesaron. No más mensajes, no más desafíos. El silencio fue tan enigmático como el inicio. ¿Lograron su objetivo? ¿Están observando desde las sombras? ¿O solo querían demostrar que aún existen personas dispuestas a seguir la verdad sin saber dónde termina? El eco del misterio. Aunque han pasado más de 10 años desde el primer mensaje, Cicada 3300, uno sigue siendo un misterio sin resolver. Su diseño, complejidad y alcance han sido elogiados por expertos en criptografía. Incluso hoy, personas intentan descifrar partes del código que aún no comprenden del todo. El fenómeno dejó una huella imborrable en la cultura digital, recordándonos que la inteligencia humana, cuando se ve desafiada, puede cruzar océanos, idiomas y miedos. Pero también nos dejó con una pregunta sin respuesta. ¿Quién controla el conocimiento en la era de la información? Y quizás lo más perturbador, ¿con qué propósito? Un reflejo fuera de toda lógica, todo comienza en una habitación común, donde un ventilador está apagado, sin girar, sin emitir luz. Frente a él, un cuadro con cristal refleja algo imposible,
Una intensa luz blanca que parece provenir del ventilador inerte. No hay lámparas encendidas, ni fuentes visibles de iluminación. A medida que la cámara se mueve, el reflejo permanece fijo, como si solo existiera en ese ángulo preciso. Quien graba duda, retrocede, cambia de posición, pero el fenómeno persiste. ¿Qué es lo que realmente refleja el cristal? ¿Una proyección? ¿Una alteración óptica? ¿O algo que no debería estar allí, pero que insiste en manifestarse? El fenómeno observado. A diferencia de otros videos virales, este clip no busca impresionar con efectos ni dramatismo. Su fuerza radica en la calma de lo imposible. El ventilador, claramente visible y sin energía, se convierte en una fuente de luz solo cuando se ve a través del reflejo. El resto de la habitación permanece oscuro, lo que elimina explicaciones obvias como bombillas ocultas. Alguien sugiere que tal vez el cristal del cuadro posee propiedades únicas, pero eso no explica la coherencia visual del reflejo. Es como si el objeto tuviera una doble identidad, una versión visible y otra, más inquietante, solo detectable indirectamente. Ciencia y percepción. El ojo humano es fácilmente engañado, eso lo sabemos. Pero una cámara digital, que capta la luz con sensores, no debería registrar un reflejo inexistente. Expertos en óptica han intentado reproducir el efecto, utilizando distintos ángulos, superficies y fuentes de luz, sin éxito convincente. Algunos apuntan a que podría tratarse de un fenómeno de retroiluminación mal interpretado. Sin embargo, el video no presenta signos de distorsión digital ni manipulación. ¿Podría ser un ejemplo de lo que los físicos llaman interferencias cuánticas a escala macroscópica? Tal vez, pero si es así, sería uno de los primeros casos capturados de manera tan clara. Teorías fuera del marco. Como en otros fenómenos visuales inexplicables, no faltan las interpretaciones más esotéricas. Hay quienes aseguran que el ventilador emite una energía no visible al ojo humano, detectable solo en ciertas condiciones. Otros hablan de dimensiones paralelas, donde objetos comunes proyectan su existencia de formas distintas. Incluso hay quienes aseguran que este tipo de reflejos son ventanas, que conectan con realidades alternas. Aunque suene descabellado, estos argumentos surgen de la desesperación de no hallar una explicación concreta. Y en medio de ese vacío lógico, todo cabe. Cuando la ciencia calla, las posibilidades se multiplican con el ruido del misterio. Una habitación con secretos. Al final, queda la imagen. Una habitación simple, un ventilador apagado y un cuadro que refleja una luz que no existe. Es ese contraste entre lo cotidiano y lo anómalo lo que hace que el fenómeno resuene tanto. No estamos ante una escena grandiosa ni un espectáculo montado. Estamos ante algo que podría pasarle a cualquiera, en cualquier casa, en cualquier instante. Y quizás, eso es lo más inquietante de todo. Que lo extraño no siempre llega con trompetas ni señales celestes. A veces, simplemente se asoma en un reflejo, silencioso, persistente y absolutamente inexplicable, un instante televisivo peculiar. Durante una transmisión en vivo de Sky News, todo parecía avanzar con la rutina habitual de una entrevista política. El ministro británico de Hacienda sostenía una carpeta roja, el clásico símbolo del presupuesto nacional. Mientras hablaba con los periodistas, la cámara captaba sin cortes cada gesto y cada palabra. Pero algo desconcertante sucedió. La carpeta, sin explicación, pasó de rojo a verde. No fue un cambio gradual, ni un efecto de sombra. Fue inmediato, nítido y en alta definición. Millones lo vieron y nadie supo qué había ocurrido. Una transformación de color ante los ojos del mundo, sin trucos ni filtros, buscando una razón lógica. Al principio, los espectadores pensaron que se trataba de una ilusión óptica. Tal vez una luz blanca impactó sobre la superficie, alterando el tono. O quizás fue una confusión de cámaras, mezclando imágenes diferentes. Pero los análisis posteriores descartaron esas posibilidades. No hubo cambio de ángulo ni interferencia de luces. La carpeta simplemente cambió de color. Algunos expertos en edición revisaron el video cuadro por cuadro y confirmaron que no había manipulación digital. El fenómeno, aunque breve, era real. Y eso lo hacía más inquietante. Si no fue un truco ni un error, entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Teorías que cruzan la pantalla. La extraña transformación se convirtió rápidamente en tema de debate en redes sociales. Algunos recurrieron al argumento clásico, un fallo en la Matrix. Para ellos,
La realidad había parpadeado, revelando una versión alterna del objeto. Otros aseguraban que el ministro sostenía 2 carpetas distintas y que el cambio fue encubierto con una edición en directo. Pero quienes estuvieron en el set negaron esa versión. También surgieron teorías más atrevidas. ¿Y si no era una carpeta, sino una proyección? ¿Y si estábamos presenciando una tecnología desconocida, probada en plena vista, aprovechando la costumbre de no cuestionar lo evidente? Cuando lo familiar se transforma, una carpeta no debería cambiar de color sin causa. Es un objeto simple, cotidiano, estático. Pero eso fue justamente lo que convirtió el evento en algo tan perturbador. No se trataba de un platillo volador ni de una figura en el cielo. Era una carpeta, roja, luego verde, y el cambio ocurrió sin intervención aparente. Este tipo de fenómenos son los que despiertan el temor silencioso de que la realidad que habitamos no sea tan estable como creemos. Cuando lo más simple se transforma sin lógica, ya no hay refugio en lo común. Todo lo que conocíamos, de pronto, se vuelve sospechoso. El poder del detalle invisible. La carpeta cambiante de Sky News nos recuerda algo esencial. A veces, los mayores misterios se esconden en los detalles más insignificantes. No siempre necesitamos un gran fenómeno para cuestionarlo todo. Basta una carpeta, un color, un cambio. Aquello que ignoramos por costumbre puede convertirse, de pronto, en una grieta en el muro de lo real. Quizás fue una falla técnica que aún no entendemos. O quizás, como algunos sugieren, fue una prueba silenciosa para medir nuestras reacciones. En cualquier caso, ese simple objeto cruzó la frontera entre lo normal y lo imposible, en cuestión de segundos. El primer sorbo del milagro. Era el año 1995 cuando ocurrió lo impensado. En un templo hindú de Nueva Delhi, un devoto ofreció leche a una estatua del dios Ganesha. Para asombro de todos, la cuchara quedó vacía. Creyendo en una ilusión, repitieron la acción, y volvió a suceder. En cuestión de horas, miles llegaron con cucharas llenas. Las estatuas, no solo en ese templo, sino en muchos otros, parecían beber el líquido. La noticia se propagó con rapidez. Lo que comenzó como una devoción individual se transformó en un fenómeno nacional, imposible de ignorar tanto para creyentes como para escépticos. Multitudes y caos reverente. Templos hindúes de India y otros países vieron sus entradas abarrotadas. Hombres, mujeres, niños y ancianos hacían fila para ofrecer leche. Las calles se llenaron de rumores, cánticos y emoción. Algunos lloraban al presenciar lo que consideraban una bendición divina. Otros, incrédulos, intentaban documentar el suceso con cámaras y grabadoras. Los noticieros mostraban imágenes en directo, y el asombro no disminuía. En pocos días, la leche escaseaba en varias ciudades. Las autoridades religiosas pidieron calma, pero el fervor era incontenible. Nadie tenía respuestas. Lo que unía a todos era la certeza de estar presenciando algo que escapaba a lo normal. Ciencia en busca de explicación. Frente al impacto global, científicos comenzaron a investigar. Algunos propusieron que las estatuas absorbían la leche por acción capilar, una propiedad física de ciertos materiales porosos. Según esta hipótesis, el líquido subía lentamente por las grietas del mármol o del yeso. Otros aseguraban que se trataba de una ilusión generada por la tensión superficial del fluido. Pero esas teorías no convencían del todo. ¿Cómo se explicaba que en diferentes ciudades, con estatuas de diversos tamaños y materiales, el fenómeno ocurriera exactamente igual? ¿Y por qué solo con leche? Incluso los más escépticos tuvieron que admitir que no era un simple truco. Fe, misterio y mensaje. Para millones de hindúes, la explicación era clara. Los dioses estaban respondiendo. Ganesha, conocido como el removedor de obstáculos, estaba mostrando su presencia. La sincronía de los hechos parecía orquestada por algo superior. El fenómeno no se repetía con agua, jugo ni ningún otro líquido. Solo leche. Algo tan específico, tan selectivo, desafiaba las leyes conocidas. Aquello no solo alimentó la fe, sino que generó un profundo sentido de unidad nacional. Por unas horas, la ciencia cedió paso a la espiritualidad y lo inexplicable se convirtió en puente entre lo divino y lo humano. Era más que un evento, era un símbolo. El silencio posterior. Tras algunos días, el fenómeno cesó. Las estatuas dejaron de absorber leche, tan repentinamente como habían comenzado. No hubo advertencia, ni mensaje final. Solo silencio.
Los templos volvieron a su rutina, las multitudes se dispersaron, y las cámaras se apagaron. Pero el eco de aquellos días quedó impregnado en la memoria colectiva. Algunos creen que fue una advertencia divina, otros, un fenómeno natural aún no comprendido, y están quienes piensan que fue ambas cosas a la vez, porque hay momentos en los que lo sagrado y lo físico se entrelazan, y cuando eso ocurre, lo único que queda es recordar y contemplar.